Buenas tardes, gracias por la presencia. Hoy tenemos el gusto de presentar al ingeniero Alfredo Pérez Rafaeli, graduado como ingeniero de petróleos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha realizado posgrado de exploración geofísica de hidrocarburos en la misma entidad, posgrado en infraestructura geológica y desarrollo sustentable en el Instituto Tecnológico Geominero de Madrid, un posgrado en higiene y seguridad laboral en la Universidad de Morón. Posee vasta experiencia en integración de sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad, desarrollo de programas de entrenamiento para la prevención de riesgos en los distintos sectores, de acuerdo a manuales de seguridad. Se ha desempeñado en gestión de proyectos internacionales relacionados con exploración geofísica de hidrocarburos en países como Argentina, Chile y Perú. Tiene experiencia en el manejo de grupos de trabajo interdisciplinarios en distintos escenarios y geografías. Ha trabajado en YPF y en Repsol. Ha sido director de minería e hidrocarburos de la provincia de Mendoza, responsable de estudios ambientales para perforación, plantas de generación de energía y tendido de ductos y exploración en zona selvática de Perú y Argentina, entre otras actividades. Actualmente se desempeña como director de una empresa de energías renovables. Bueno, gracias amigo, porque realmente es un amigo de muchos años, Eduardo, ¿no? Y integramos el Ateneo Amigos de la Ciencia. Fíjense ustedes realmente qué coincidencia. El viernes pasado, 21 de abril, se conmemoraba el Día Nacional de la Seguridad. Y ya después lo vamos a ver por qué. Y hoy es el Día Internacional de la Seguridad. Así que se está finalizando lo que en la Argentina se conmemora la Semana de la Seguridad, es decir, con el día 21, que es el Día Nacional, y termina hoy, que es el Día Internacional de la Seguridad. Bueno, vamos a ver esto que es realmente. Fíjense que hace una semana hablábamos todo lo relacionado con los riesgos sísmicos, es decir, siempre incluye la vida de las personas. Y hoy también estos aspectos está también comprendida la vida de las personas. Entonces, por eso dice, ¿es la seguridad un estilo de vida o una forma de vivir? Bueno, acá podemos observar distintos aspectos relacionados con la seguridad, distintas situaciones que siempre está involucrada la vida de las personas, como decíamos, ¿no? ¿Qué nos interesa? Vamos a hacer acá una diferencia cuando hablamos de lo que es seguridad industrial y vinculado con las personas y la seguridad relacionado con la vida y lo que es la seguridad patrimonial. Entonces, estamos por un lado lo que es safety y por otro lado lo que es security. Safety sería lo que está relacionado con la seguridad personal y el security está relacionado con lo que es la eh, principalmente la seguridad patrimonial, es decir, lo que protege todos los bienes y propiedades de una organización. ¿Qué para nosotros es importante? El trabajo, ganar dinero, la familia, ser un profesional exitoso o el bienestar social o la vida. Y yo creo que todos van a estar coincidiendo que realmente lo más importante, primero, es la vida. Y en función de ello, ¿por qué? Porque es todo lo que apunta casualmente todos estos aspectos, es proteger la vida de las personas. Vamos a ver la historia de la seguridad industrial. Hace mucho tiempo que los accidentes han dejado de ser aceptados por patrones y obreros como consecuencia inevitable del trabajo, como una contribución necesaria al progreso industrial, y la seguridad en el trabajo se ha hecho indiscutible e indispensable. Las legislaciones de todos los países dictan normas e imponen reglamentos para evitar los riesgos y mejorar las condiciones en que deben desenvolverse todas las actividades laborales. Fueron muchas las dificultades que hubieron que vencer por la seguridad en el trabajo, tanto por parte de las empresas como por parte de los obreros. En primer lugar, la empresa no valoró ciertamente las consecuencias del accidente, es decir, no se tenía una medición, por así decir, y bueno, porque en muchos casos no se registraban los accidentes.
Y en segundo lugar, el obrero despreció todas las normas preventivas por un exceso de familiaridad con el trabajo que realizaba. Es decir, es como que había una cierta costumbre, entonces siempre estaba, lo realizaba de una determinada manera y que para su forma de trabajo era la adecuada. Y entonces había una cierta resistencia a trabajar bajo ciertas normativas. Y en unos casos, por considerar la prevención, le hacía parecer ante sus compañeros como tal vez una actitud cobarde, ¿no? Aquel que pensaba en estos aspectos. Pero tanto unos y otros, tanto empresas como obreros, han ido abandonando en lo que verdaderamente es la seguridad en el trabajo y cada vez se fue acrecentando más ese concepto y ya a partir de lo que es la organización industrial se tuvo un mejor aprovechamiento de la mano de obra y lo que puede ser todo aquello para que una actividad sea realmente segura. La seguridad industrial encierra muchos valores sociales y son las personas la base de toda organización, es decir, el recurso humano. Las normativas que muchas veces los trabajadores obvian las mismas y esto es muy común observar en todas las actividades, en cualquier rama de la industria, siempre las personas, a pesar de estar capacitadas en estos aspectos, tratan de ir dejando de lado algunas actitudes o condiciones de trabajo. Es decir, hay una falta de observancia en la prevención y el cumplimiento de procedimientos. Falta de entendimiento que involucraba un riesgo que solo era cubierto por un seguro. Es decir, muchas personas hoy en día incluso eh, entienden que la pérdida de algo o un accidente van a ser retribuidos con una suma dineraria importante y que tal vez pueda implicar una situación que los pone en una mejor condición económica. Pero sin tener en cuenta que muchas veces esa pérdida o ese accidente implica la pérdida de un miembro o aún su vida, ¿no? Y consecuencias económicas y sociales producto del accidente. Estas consideraciones llevan a las empresas y trabajadores a mostrar preocupación e interés por la seguridad, lo que conlleva a que organizaciones nacionales y privadas se vean abocados a la implantación de la seguridad en los ambientes laborales. Entonces, no hay duda que la seguridad en el trabajo es un problema educativo, o sea que es necesario educar a las personas en estos aspectos para realizar trabajos seguros. Y hay un factor importante que es cuando uno comienza a analizar en cualquier actividad y pone, digamos, en la balanza todas las condiciones de trabajo, las exigencias que deben cumplirse, toda la normativa que existe en nuestro país, que es muy abundante y es muy exigente. Realmente si uno se pone a ahondar y buscar, investigar sobre la misma, nos encontramos que hay mucha legislación al respecto y es muy abarcativa y amplia. Y entonces ahí cuando uno empieza a sumar por un lado, todo lo que implicaría invertir en seguridad y luego empieza a ver otros aspectos que están relacionados con la pérdida de las personas, porque un accidente puede conllevar a una situación fatal, y es lo que se llama lo que sería el costo de la no seguridad. Es decir, y ahí entonces empieza a primar el concepto de seguridad que realmente es una inversión y no un gasto como se ve en la mayoría de las organizaciones. Porque siempre está o el concepto de que en el área productiva de cualquier compañía, cualquier organización, cualquier actividad económica, es el que genera ingresos en la organización. Y el área de seguridad, y bueno, siempre dicen, ¿qué genera el área de seguridad? Pero realmente cuando se empiezan a hacer evaluaciones de los accidentes y los incidentes que pueden ocurrir a lo largo de toda una actividad de la organización, se empieza a observar que no es tal y realmente tiene una importancia fundamental cumplir con todas las normativas, procedimientos de trabajo, análisis de riesgo y que conlleva al éxito de la organización, ¿no? Y al desarrollo de su actividad económica. Son todas estas razones más que suficientes para establecer el interés que existe actualmente entre los empresarios y los trabajadores por la seguridad en el trabajo.
un interés que se haya apoyado por distintos organismos oficiales y privados, creado ante esta necesidad de hacer afectivo la seguridad en los ambientes laborales argentinos. Son también ahora frecuentes los congresos, reuniones, sesiones de estudio en los que se pone de manifiesto un afán de intensificar los conocimientos sobre estos problemas, establecer un contacto directo con los mismos e imponer un riguroso estudio de la experiencia y una aplicación eficaz de los medios preventivos. O sea, vamos ya teniendo un concepto que es la prevención. Es decir, prevenir en seguridad es un factor importante, la prevención, es decir, anticiparme, evaluar qué puede suceder ante determinadas condiciones de trabajo, hasta dónde son las consecuencias que puede conllevar no cumplir con determinadas normativas. Y entonces así no hay duda que en todo este interés por la acción preventiva el hombre es fundamental, porque incuestionablemente es el elemento esencial del resultado práctico de cualquier esfuerzo industrial y por tanto se debe recurrir a todo o buscar las condiciones adecuadas para evitar la ocurrencia de un accidente. Entonces, frente a distintas circunstancias que se puedan plantear. Entonces, cabe un concepto, ¿qué es la seguridad? Se define la seguridad como la ausencia de peligro, daño o riesgo. El concepto de seguridad proviene del latín securitas, que a su vez se deriva del adjetivo securus, el cual está compuesto por se o sin y cura, cuidado o preocupación, lo que significa sin temor, despreocupado o sin temor a preocuparse. La seguridad es la característica de algo o alguien que es o está seguro, ¿no? Cuando se utiliza esta palabra en una locución adjetival de seguridad, significa que un dispositivo o mecanismo está diseñado para evitar riesgos o garantizar el buen funcionamiento. Por ejemplo, lo más común es el cinturón de seguridad. Es muy común a veces, y uno observa o me ha tocado ver a lo largo de toda mi actividad y vinculado con todos estos aspectos, que muchas personas en su trabajo eliminan ciertos dispositivos que hacen a la seguridad, que son los dispositivos de seguridad y que son los que realmente van a prevenir la posibilidad de ocurrencia de un accidente. Y porque a lo mejor les es incómodo, les es molesto, en determinadas circunstancias he observado, por ejemplo, el uso del casco por encima de la gorra, porque bueno, su costumbre habitualmente en determinados tipos de trabajo fue usar una gorra, porque es tradicional, salió así de su casa para protegerse del sol y entonces usaba el casco arriba de la gorra. Bueno, realmente no era su función, no cumple la función para la cual fue diseñado ese elemento de protección personal. Y muchas veces costaba realmente que esa persona logre comprender cuál era la función de ese elemento que está exigiendo que se usara. ¿Cómo surge la seguridad e higiene? El verdadero concepto sobre higiene y seguridad puede considerarse nacido con la Revolución Industrial, iniciado en 1744 en Inglaterra con la invención por parte de James Watt de la máquina de vapor, origen de las grandes industrias y fábricas en las cuales se multiplicaron considerablemente los accidentes. Es decir, ya comenzó la actividad industrial y empezaron a aparecer los accidentes. ¿Cómo se inició la seguridad industrial? En 1883 se pone la primera piedra de la seguridad industrial moderna cuando en París se establece una firma que asesora a los industriales. Pero es en este siglo que el tema de la seguridad en el trabajo alcanza su máxima expresión al crearse la Asociación Internacional de Protección de los Trabajadores. ¿Qué es la seguridad de higiene? Y entonces ahí eso sería un conjunto de medidas que están vinculadas sobre la seguridad de las personas y el orden, por así decir, en el lugar de trabajo. En higiene y seguridad laboral es hacer todo un sistema de control de riesgos del trabajo, tanto en la prevención de accidentes como de enfermedades laborales. Para ello se rigen por reglamentaciones, estandarización, la inspección, las investigaciones y la educación, entre otras. Es decir, muchas veces todos los trabajos, todas las normativas están orientadas a la prevención. O sea, cuando uno habla de seguridad,
se está pensando en un aspecto de prevenir, es decir, anticiparse a través de análisis de riesgo. Entonces uno hace una evaluación completa de todas las condiciones de trabajo, el lugar de trabajo, y en función de ello se define totalmente cuáles pueden ser las medidas de control para evitar y bajar el riesgo, que ya más adelante vamos a ver cómo se combinan estos aspectos. ¿Qué es la seguridad y la higiene laboral? La seguridad e higiene en el trabajo permite que se construya un medio o ambiente de trabajo adecuado y justo. De este modo, los trabajadores pueden desarrollar su actividad en un ambiente seguro, sin riesgos de accidentes y con las condiciones de higiene necesarias para que se desarrolle la actividad. Como vemos que van de la mano tanto una cosa como otra, ¿no? ¿Por qué es importante la higiene y seguridad? La higiene industrial es una técnica preventiva que busca evitar las enfermedades profesionales y los daños a la salud. Y acá es importante comprender este concepto de que es enfermedades profesionales. Serían todas las enfermedades que pueden resultar producto de la actividad a la cual uno se encuentra abocado, es decir, de la actividad laboral. Ese sería el concepto de la enfermedad profesional. Si para una determinada actividad o tarea que debemos desarrollar no usamos determinados elementos de protección personal o cumplimos con determinadas condiciones de trabajo, vamos a estar afectados por lo mismo. Y un ejemplo típico nos ocurre, por ejemplo, en la actividad minera, que siempre se ha desarrollado acá en la Argentina, previo a la metalífera. Por ejemplo, la silicosis, ¿no? Esto es producto de no haber eh, realizado las tareas con los elementos correspondientes para poder desempeñar dicha actividad, los elementos de protección personal o las condiciones laborales adecuadas para realizar los mismos. Entonces así tenemos la presencia de, en determinados casos, agentes tóxicos o contaminantes que pueden afectar de manera negativa a nuestro cuerpo y puede ser de diferente naturaleza. Entonces, de acuerdo al ambiente de trabajo, a las condiciones laborales, son las condiciones que deben proveerse y preverse para realizar determinada tarea. ¿Qué es la higiene industrial? Es la disciplina preventiva que va estudiando todas las condiciones del medio ambiente de trabajo, identificando, evaluando y controlando todos los contaminantes de origen laboral. Y todo eso tendiente a qué? A evitar que se produzca un daño a la salud y puede definirse como la técnica no médica de prevención de enfermedades profesionales. La higiene del trabajo se refiere a un conjunto de normas y procedimientos que protegen la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y del ambiente físico donde son ejecutadas. Las medidas que pueden tomarse en el ambiente de trabajo para prevenir enfermedades pueden ser tan simples como un uso responsable del aire acondicionado o utilizarse asientos con diseño ergonómico, por ejemplo, que elimine posturas perjudiciales. Uno a lo largo de la vida laboral, digamos, se van dando distintas circunstancias de acuerdo a la actividad que vaya desempeñando en las distintas organizaciones en las cuales uno realice su actividad laboral, se van obteniendo distintas condiciones de trabajo, se van generando distintas situaciones y que conlleva en muchos casos a situaciones que a la larga o a la corta en algún momento comienzan a aparecer todos los efectos en la salud, producto de esas condiciones que no fueron las más adecuadas o no se tomó o no se hizo la observancia correspondiente por parte del trabajador para la protección de su salud. ¿Qué es la seguridad del trabajo? Es una disciplina que engloba el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo que se produzcan los accidentes de trabajo. Entonces así existen procedimientos de trabajo, condiciones de trabajo, análisis de trabajo seguro, en fin, son todas distintas normativas que cada una de las compañías actualmente utiliza para hacer que el trabajo sea en las mejores condiciones, conlleve a un buen objetivo y fin de las condiciones de trabajo y alcanzar su objetivo principal, que es la producción, ¿no?
porque de esa es lo que la organización depende. ¿Qué diferencia los conceptos entre higiene y en el seguridad e higiene en el trabajo de salud laboral, ¿no? ¿Qué es un tema de seguridad? Los temas incluyen todas las áreas de la casa. Por ejemplo, un tema es cómo prevenir las caídas mediante la instalación de barras de apoyo en duchas y bañeras. Hoy es muy común ese tipo de cosas. Y uno piensa que casualmente esto que estamos mencionando está vinculado principalmente con ya cuando una persona se encuentra digamos, entrada en años y realmente no es así, porque este es uno de los accidentes más típicos que puede ocurrir en un hogar, en un hotel, en un lugar donde uno se encuentra alojado, y las condiciones y las caídas pueden ser muy importantes, ¿no? Y las lesiones, y en determinados casos puede ser incapacitante. ¿Cuál es la importancia de la seguridad e higiene? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los empleados. Hoy la mayoría de las empresas o las organizaciones trabajan con un sistema de gestión de seguridad, es decir, gestionar la seguridad que implica trabajar bajo normas propias conforme o de acuerdo a la actividad de la organización, que incluyan distintos procedimientos de trabajo, condiciones de trabajo, cuáles son los análisis de riesgo vinculados a una determinada actividad y en función de ello poder determinar cuáles son todas las medidas de control tendiente a bajar el riesgo y en cierta forma estamos protegiendo la integridad de los trabajadores y, por qué no, también todos los aspectos relacionados con la actividad y de la propiedad de la organización, ¿no? Todo lo que puede ser todas las instalaciones. Es decir, que son ya, ahí estamos hablando de lo que es la protección tanto del trabajador como de las instalaciones para poder continuar toda la actividad de la organización. La seguridad en el trabajo, por sus siglas, reporta ventajas a las empresas, además de constituir una obligación jurídica y social para ellas. Las empresas son conscientes de que la seguridad y la salud en el trabajo previene las lesiones y enfermedades profesionales de sus trabajadores. Siempre digo que cuando hoy en día, y muchas veces todavía hay compañías, independientemente de la escala de la organización, llámese empresa de gran escala, pymes, micropymes, siempre hay que tener en cuenta todos estos aspectos, porque si en determinadas condiciones se genera un accidente y puede llegar a situaciones, no solo lo más triste, las pérdidas de vidas, sino también que puede llegar a dejarlo fuera del negocio, ¿no? Como digo, porque los daños materiales y los daños con las pérdidas de vidas humanas son factores muy importantes. Si bien muchas personas, como digo, creen que su ambiente laboral, al existir las aseguradoras de riesgo de trabajo hoy en día, creen que es como que les da la generación de frente a una circunstancia que pueda ser provocada por la existencia que haya sufrido un accidente, le va a generar una suma dineraria que pueda llegar a permitir la subsistencia para el resto de su vida en el caso de una incapacidad, y no es así realmente. Y a pesar de que está establecido, hay legislación que existe al respecto, todas las aseguradoras de riesgo de trabajo tienen una tabla que se llama una tabla de baremo, donde están definidas prácticamente todas las clasificados de acuerdo a la parte o miembro o qué es lo que fue afectado, la asignación dineraria que corresponde. Pero como vuelvo a reiterar, no soluciona en nada lo que se puede haber perdido, ¿no? ¿Qué son las normas de seguridad? Las normas de seguridad son sistemas de control que tienen como objetivo generar patrones de comportamiento basado en las medidas a tomar para prevenir y controlar los riesgos inherentes en un proceso determinado. La norma de seguridad puede definirse como la regla que resulta necesaria
promulgar y difundir con la anticipación adecuada y que debe seguirse para evitar los daños que puedan derivarse de la ejecución de un trabajo. Entonces acá aparece lo que se llama un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, que fomenta los entornos de trabajo seguros y saludables al ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes y apoyar así el cumplimiento de las leyes y demás normativas. O sea, los sistemas integrados hoy de gestión en seguridad, salud, medio ambiente y calidad están conformados por distintas normas que comprenden todos estos aspectos para hacer de que se cuide la salud, la integridad de las personas, evitar daños a las personas y por ende también buscando un equilibrio entre lo que es también la producción. Porque si no, nos transformamos en lugar de realmente el objetivo principal de una actividad económica es su producción porque de ella se depende, ya nos transformamos en una empresa de seguridad y entonces hay que buscar un punto de equilibrio, ¿no? Es decir, hay que hacer una evaluación de costo-beneficio hasta donde también se pueden extremar todas las normas de seguridad sin dejar de cumplirlas y hasta donde la organización puede soportar determinados tipos de exigencias y bueno, por eso hay que ir siempre analizando y buscando un punto de equilibrio. Los principios básicos de la seguridad. Todas las lesiones y las enfermedades ocupacionales pueden prevenirse. Si bien la seguridad es responsabilidad de la administración de línea, es decir, de la alta dirección de la organización que se dice, pero cada uno también en su lugar de trabajo debe hacer seguridad. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de las organizaciones invierten mucho recurso económico y recurso humano en la capacitación de las personas previo a los ambientes al ingresar a un determinado tipo de trabajo. O sea que ahí vemos que trabajar teniendo en cuenta los aspectos de la seguridad es una inversión realmente, porque como decíamos anteriormente, si en determinadas condiciones se puede generar una situación extrema de un accidente y que ni hablemos que existan casos fatales, puede llegar a quedar la empresa fuera del servicio, porque ha sido tal la consecuencia que ha ocurrido producto de ese accidente y la inobservancia de todas las normas previas que podían haberse establecido anteriormente y haberse tenido en cuenta, no hubiera llegado a tal situación. Entonces, las empresas invierten en la capacitación, pero una vez que el personal es capacitado, debe cumplir con todo ese tipo de exigencias. Deberá entrenarse a los empleados para que trabajen con seguridad, pero una vez las condiciones que están dadas, deberá cumplirse. Es más, hay empresas que cuando uno ingresa y en determinados tipos de actividades, los niveles de exigencia son tales, que uno firma un acuerdo y las condiciones de ingreso a la organización, donde ya anticipadamente se está estableciendo que las formas de trabajo, las condiciones de trabajo en esa organización son tales y él se compromete a cumplirla. Al comprometerse a cumplirla, el empleador o la organización va a invertir en su capacitación previa para hacer de que su desempeño en la organización sea a los objetivos de la producción y protegiendo su salud y las condiciones de trabajo sean tales de evitar accidentes y enfermedades profesionales, ¿no? La prevención de las lesiones contribuye al éxito del negocio. Trabajar con seguridad es una condición de empleo. Y acá está lo que decíamos. Cuando uno ingresa, ese compromiso ya está conociendo que el incumplimiento o la inobservancia de todas las condiciones que plantea la organización a través de su sistema de seguridad, los procedimientos de trabajo, las condiciones de trabajo, las distintas capacitaciones conforme a la actividad que va a desarrollar, en determinadas circunstancias llegar a ocurrir un accidente, producto de la inobservancia de las mismas,
y puede llegar a generar el despido o la desafectación de la organización, ¿no? Como dice, es una condición de empleo. Entonces ya anticipadamente ya el trabajador conoce las condiciones para cómo ingresa a la organización. Y el obtener un nivel de riesgo aceptable es el objetivo de la seguridad, es decir, tan bajo como sea posible. Y acá es lo que hablábamos anteriormente. Entonces, hay que buscar un punto de equilibrio del cumplimiento de toda la normativa o la exigencia que hay a nivel nacional en estos aspectos y hasta donde la organización puede soportar determinados niveles de exigencia de seguridad, o si no, tiene que ya incurrir o recurrir a un cambio de algún procedimiento o sistema de trabajo. Entonces, ahí hablábamos del equilibrio entre producción y las condiciones de seguridad. Y acá, en lo que hace a los aspectos básicos de la seguridad, hay dos condiciones fundamentales. Uno es la aptitud. Esto está relacionado principalmente con lo que es el conocimiento en seguridad que poseen las personas. Para ello está, como decíamos anteriormente, las capacitaciones. Es fundamental y básico el entrenamiento del personal en los aspectos de seguridad y es obligación del empleador destinar tiempo para ello mediante la capacitación. Sí, correcto, pero también es obligación por parte del empleado cumplir toda la normativa que hace y que la empresa le ha brindado a través de la capacitación. Y luego el otro aspecto importante en lo que hace a la seguridad es la actitud. Y eso está vinculado con la conducta de las personas para el cumplimiento de las normas y procedimientos. Es decir, lo que comúnmente uno llama protocolos en otros aspectos. Y este término es muy utilizado en la medicina. ¿Cuáles son los protocolos de trabajo para determinado seguimiento de una enfermedad? En lo que son en la otra actividad industrial se habla de procedimiento de trabajo, pero son términos muy similares y de cumplimiento de las mismas características, ¿no? Entonces existen procedimientos de trabajo que se establecen en la organización, coincidente con los principios de la política de salud, seguridad y medio ambiente. Entonces, como dijimos, entonces hay un punto que pasa muchas veces y se observa, y lo he ido observando a lo largo del tiempo en las capacitaciones, en todos estos aspectos, que llega a un punto donde por más que la organización esté permanentemente trabajando sobre su plan que ha trazado para el año, que es el plan de capacitación, porque una de las exigencias es la planificación de las capacitaciones que se dan dictando a lo largo del año conforme a las distintas tareas que cada trabajador debe desempeñar. Ya llega un momento que el tema de la actitud es el que pesa sobre el tema en el caso de un incidente o un accidente, ¿no? Y está vinculado con las personas. Es decir, que cumpla o no con los procedimientos que se han establecido en la organización. Hay organizaciones que destinan recursos humanos, personal de seguridad, higiene y económico para ello, como decíamos, a través de las capacitaciones. Hay organizaciones que, de acuerdo ya al volumen y la característica de la misma, tienen personal dedicado en forma permanente y un área pura y exclusivamente está vinculado con el área de seguridad e higiene en la compañía. Y hay empresas que abarcan todos los aspectos, seguridad, salud y medio ambiente, y otros que abarcan también y comprenden seguridad, salud, medio ambiente y calidad. Entonces, es toda una, digamos, por así decir, una gerencia dentro de la organización destinada a hacer el seguimiento de todos los aspectos relacionados con él. Acá vamos a ver algo muy importante, ¿no? Que son las lesiones y actos inseguros. Hay dos cosas que tenemos que tener siempre presentes. Antes hablábamos de la aptitud y actitud, ¿no? Entonces hay actos inseguros y condiciones inseguras. Siempre vamos a tener estas dos condiciones que pueden darse en cualquier actividad económica de una empresa. Los actos inseguros, ya como su nombre lo está indicando y podemos estar pensando, está vinculado principalmente con la actitud de las personas, es decir, está vinculado con las personas. Y las condiciones inseguras
está vinculado con el área de trabajo donde yo estoy desempeñando mi actividad. Dice casi todas las lesiones causadas por actos inseguros. Y bueno, a la izquierda tenemos las distintas condiciones vinculados con los elementos de protección personal, es decir, que la falta o la inobservancia del uso del elemento de protección personal contribuyen un 12% en un caso de un incidente o un accidente. La posición de las personas, el 30%. Supongamos que una condición de trabajo establece un trabajo en altura y que la persona debe cumplir toda una serie de normativas cuando estemos trabajando, supongamos, en una operación de izaje, el uso de arnés de seguridad, todo ese tipo de condiciones, los puntos de fijación del arnés de seguridad para evitar una caída. Entonces ahí está vinculado principalmente por la posición de las personas. La reacción de las personas, el 14%. Y acá uno puede pensar, ¿cuál es este aspecto? No nos olvidemos que cada persona tiene una vida privada, digamos, una vida familiar. Y muchas veces ha ocurrido que determinados trabajadores llegan ya a su trabajo al iniciar la actividad laboral con una carga emocional importante, producto de situaciones familiares, ¿no? Situaciones que está viviendo por ya sea una enfermedad de un familiar o situaciones muy relacionadas con la familia. O sea, ya viene predispuesto de otra manera. Y entonces, tal vez en determinados casos hace que esa persona no esté concentrada totalmente en la actividad que debe desarrollar. Y luego las herramientas y equipo, el 28%. Y acá lo que hablábamos y mencionábamos anteriormente, las condiciones de las herramientas, cómo están los equipos de trabajo, tienen todos los elementos de protección, se han retirado los elementos de protección que establecen las condiciones de seguridad, cuáles son las condiciones de los equipos, los alargues en determinadas condiciones, son las adecuadas, el lugar de trabajo está en condiciones, que es el caso de los procedimientos de orden y limpieza, un 12%. Como vemos toda esta suma de porcentajes, observamos que esto da un 96%. Quiere decir que de un incidente o un accidente, el 96% lo integran todos los elementos enunciados anteriormente y solamente un 4% está relacionado con otras causas. ¿Qué significa esto? Cuando uno hace un análisis de un incidente o un accidente ocurrido, empieza a ver las distintas condiciones a través de las entrevistas con los trabajadores, del mismo trabajador involucrado en el incidente o accidente, y llegamos a la conclusión de que que porcentaje, que es el 4% que uno puede atribuir a otra circunstancia o a otra condición totalmente distinta, es ínfimo prácticamente. Entonces está vinculado seguramente con algunos de los aspectos que hemos enunciado anteriormente. Reglas claves de la seguridad. Actualmente la seguridad, la salud, el medio ambiente y la calidad tienen el mismo grado de prioridad que los costos y la producción. Y bueno, acá es lo que decíamos, ese equilibrio que hay que ir buscando. Si bien el objetivo principal de la empresa es la producción, pues de ella depende, nada quita que deba realizarse los trabajos teniendo en cuenta todos los aspectos de seguridad mencionados anteriormente, ¿no? La creación de la Organización Internacional del Trabajo. Este es un organismo de una fundamental importancia a nivel mundial y donde nuclea muchos países y donde se debaten permanentemente todos los aspectos relacionados con la seguridad en el trabajo. Fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Su constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una comisión del trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La comisión, presidida por Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo, estaba compuesta por representantes de 9 países en esa oportunidad: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia,
Francia, Italia, Japón, Polonia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Y como resultado de ello, se generó una organización tripartita, la única en su género, con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores a través de sus órganos ejecutivos. Es decir, involucraba todos los aspectos. Los gobiernos, porque tienen que son aquellos que van dictando la normativa que deben cumplirse en cada uno de los países, los empleadores, que son los que deben cumplir y someterse a la legislación reinante en el país donde realiza su actividad económica, y los trabajadores representados a través de sus gremios o sindicatos. La Constitución contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores, fundada en Basilea en 1901. La fuerza que impulsó la creación de la Organización Internacional del Trabajo fue provocada por consideraciones sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. Al sintetizarlas, el preámbulo de la constitución de esta organización dice que las altas partes contratantes estaban movidas por sentimientos de justicia y humanidad, así como por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo. La idea primordial es crear una conciencia social, digamos, porque dijimos que uno de los aspectos anteriormente era un aspecto social, el vinculado con la seguridad, para disminuir los riesgos y daños que puedan sufrir los empleados y profesionales en el campo laboral en todo el mundo. Para la OIT es primordial que exista una cultura de conciencia y responsabilidad de los empresarios para asegurar a sus trabajadores un empleo digno y libre de riesgos que atenten contra su integridad y calidad de vida. Pero también cabe aclararse que así como existe la responsabilidad de los empleadores, también hay responsabilidad de los trabajadores. Porque como decíamos antes, las empresas invierten mucho en capacitación, están permanentemente enseñando, viendo los vinculados con su actividad laboral para proteger su vida. El Día Mundial forma parte integral de la estrategia global de la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tal y como se establece en las conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2003, uno de los pilares de dicha estrategia son las actividades de movilización. Y el Día Mundial es una herramienta importante para sensibilizar a la población sobre cómo hacer que el trabajo sea seguro y saludable, y sobre la necesidad de darle un mayor peso político a la seguridad y la salud en el trabajo. Y bueno, alguien se puede preguntar, ¿y por qué hoy? ¿Por qué el día 28 de abril? Y dijeron, bueno, en esas reuniones que se organizan en esta organización internacional, definieron esa fecha como tal. ¿Para qué? Como una medida de concientización tanto de los empleados y de los empleadores en los aspectos vinculados con la seguridad de las personas. Y esta fecha también es propicia para rendir tributo a todas las víctimas de accidentes laborales, así como a aquellas personas que sufren enfermedades ocupacionales como consecuencia del desempeño de sus funciones, para así honrar la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y se organizan con este motivo movilizaciones y campañas en todos los países y todos los países integrantes de esta organización, ¿no? Entonces, ¿por qué el Día Mundial de la Seguridad? Y así se instituyó como el 28 de abril, se celebra en forma anual para promover la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de todo el mundo. Se trata de una campaña de sensibilización y concientización, como habíamos dicho anteriormente, que se encuentra destinada a centrar la atención sobre la magnitud de los problemas y la promoción de una cultura de seguridad y salud que puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones que se encuentran relacionadas con el trabajo. El origen de esta fecha tan relevante fue gracias a la iniciativa de la organización, ¿no? La creación del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y tiene como prioridad atender las necesidades laborales y profesionales de todas las personas que han sufrido accidentes o enfermedades laborales. Y acá hay un punto relevante, depende el origen o la fuente de la información, dice que cada día mueren 6.300 personas en el mundo a causa de accidentes
o enfermedades relacionadas con el trabajo. O sea, más de 2,3 millones de muertes por año. O sea, podemos ver que es una cifra que realmente es alarmante desde el punto de vista si no se cumplimentan todas las normativas que existen al respecto. Y esto es lo que podemos considerar como accidentes registrados, ¿no? Porque hay muchas organizaciones de las cuales en la mayoría de los casos trata de evitar de acuerdo al tipo de incidente o accidente, la denuncia, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí entonces aparece lo que es una situación o una condición de la falta de criterio por parte del trabajador de no denunciar cualquier situación originada por un mal desempeño en su tarea. ¿Y por qué? Porque él se plantea lo siguiente, dice, si aviso al área de seguridad y mañana seguramente no vengo a trabajar, es un día que yo pierdo, me descuentan, pierdo las horas extra, en fin, pierdo una serie de beneficios. Entonces, existe la tendencia a la no denuncia de ese incidente, ni hablemos de un accidente. El incidente, que es una situación mucho anterior y de una significación mucho menor que un accidente. Y resulta ser que en muchos casos ha ocurrido, llega a su casa y a la noche comienzan a aparecer a manifestarse las distintas condiciones, digamos, de salud, producto de ese incidente. Y al otro día no puede concurrir al trabajo. Y ahí se generan situaciones un poco incómodas, tanto para el empleado como para el empleador, por la no denuncia de los incidentes o de los accidentes. Hay organizaciones que son muy estrictas en estos aspectos, como decíamos anteriormente. Porque, ¿qué ocurre? Incluso para favorecer y promover que la gente, los trabajadores, tengan un buen desempeño en los aspectos de seguridad, el, o ya sea al año, le, lo premian de alguna manera porque ha contribuido a un nivel de incidente o accidente muy bajo para lo que cada organización se lo plantea como objetivo en forma anual. Y en determinados casos puede llegar a representar, para muchos casos, la asignación de un sueldo más. Es decir, que en lugar de 13 sueldos al año, serían 14 sueldos. En muchas empresas y compañías tienen este tipo de promociones o beneficios porque están convencidos de que lo que decíamos anteriormente, el costo de la no seguridad es altísimo. Entonces tienen exigencias de cumplimiento muy estrictas porque quieren evitar el incidente y ni pensar en un accidente. La OIT reveló también, de acuerdo a otras fuentes, que 7.000, bueno, habíamos dicho 6.300, 7.600 personas en ese orden está, que son las que mueren como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales en el mundo. El director de la oficina del país de la OIT para Argentina, Pedro Furtado Oliveira, reveló que hoy mueren 7.600 personas por día como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y destacó que las políticas preventivas evitarán muertes y enfermedades profesionales. Según datos de la OIT, la incidencia de las lesiones profesionales no mortales es más de un 40% superior entre los trabajadores jóvenes de 18 a 24 años. Fíjense ustedes las edades muy bajas, gente muy joven muere por accidente o en determinados casos, sin llegar a la fatalidad, quedan incapacitados por vida. ¿Y por qué? Y por ese incumplimiento que decíamos anteriormente, esa inobservancia, habíamos dicho anteriormente, aptitud y actitud. Y esto está relacionado con la actitud. Es decir, no, si yo siempre en mi otra actividad o en el otro trabajo donde estuve, yo desarrollaba la tarea de determinada manera. ¿Por qué acá me tienen que exigir el uso de determinadas condiciones? Hay empleados
que en determinados casos dice, y el uso de este zapato de seguridad me es incómodo, me molesta. Y cuando pensar que el diseño de un zapato de seguridad, por así considerar un elemento de protección personal y de mucha importancia, ha sido pensado y está diseñado por todo un grupo de profesionales que se dedica a eso, pues, exclusivamente, ¿no? Entonces, ¿por qué en determinados casos quitar el resguardo o un elemento de seguridad en un equipo o en una herramienta de trabajo? Bueno, fíjense ustedes, los jóvenes, las personas que mueren en accidentes están vinculadas con la edad entre los gente muy joven, ¿no? Por el contrario, la estadística indica que la incidencia de las enfermedades profesionales es menor entre los trabajadores jóvenes que entre los de mayor edad, claro, lógico. Si hay incumplimiento y inobservancia y pueden no llegar a terminar su vida laboral, digamos, ¿no? La historia de la seguridad en la Argentina. El comienzo de la historia de la seguridad e higiene es a partir del año 1871 en nuestro país, donde el 50% de los trabajadores morían a los 20 años de edad por el trabajo inadecuado que ejercían y las medidas totalmente inseguras en el ámbito laboral. Seguramente habrá habido, y porque ya, digamos, la gente estaba concientizada en cierta forma de realizar el trabajo en determinadas condiciones, pero bueno, el incumplimiento era, se ve que era una moneda corriente, ¿no? Si bien no son muchos los antecedentes conocidos sobre trabajo de prevención en la seguridad de nuestro país, todo recae sobre la creación y participación en nuestra sociedad de los sindicatos. Los mismos iniciaron sus actividades a partir de 1857, pero su mayor auge fue para los años 1880-1914, donde 3 de cada 10 personas que vivían en Argentina eran inmigrantes. Ya traían ese concepto incorporado de aquellos países de los cuales ellos provenían, porque ya tenían, digamos, ya se les había inculcado o internalizado en cierta forma estos aspectos. Y entonces, desde sus conocimientos trataban de realizar sus tareas de la mejor manera posible para protección de la salud, ¿no? Fue así que estos trabajadores se aunaron para luchar juntos contra las condiciones de trabajo hostil y de explotación que eran moneda corriente para esa época. También reclamaban la cantidad de horas de la jornada laboral. Y bueno, y así se fue logrando y avanzando en determinadas acuerdos, digamos, entre lo que son empleados y los empleadores, para llegar a determinadas condiciones laborales, y también aparece el tema del trabajo insalubre también, y cuando se fijan las condiciones de trabajo en las 6 horas, la jornada laboral para este tipo de actividad. Con los primeros gobiernos democráticos elegidos por voto secreto y obligatorio, el sindicalismo creció, las huelgas fueron legitimadas y la negociación colectiva fue promovida, aunque simultáneamente en el movimiento obrero fue objeto de grandes masacres, ¿no? A partir ya de la década de 1920 se desarrollaron grandes y poderosos sindicatos por rama de industria que confluyeron luego en la Confederación General del Trabajo, incorporando a la clase obrera como protagonista de la historia argentina. Para que tengan ustedes en cuenta, hoy actualmente en la Argentina, entre gremio y sindicato, hay un número de 3.194. A partir de 1943, los sindicatos influyeron fuertemente en la formación del peronismo, accediendo al poder político en varias ocasiones. Luego de la recuperación de la democracia en diciembre de 1983 y la plena vigencia de los derechos sindicales, hubo un fuerte crecimiento de la cantidad de sindicatos a razón de 63 sindicatos nuevos por año. Hoy es la cifra que alcanzamos y que acabo de mencionar anteriormente, ¿no? La adhesión a los sindicatos registró un pequeño repunte en la década de 1980, un retroceso en la década de 1990, en la que aparecen organizaciones piqueteras desocupadas y un nuevo repunte en las 2 primeras décadas del siglo XXI. Plazo este último en el que el sindicalismo argentino logró por primera vez en su historia discutir anualmente los salarios y condiciones de trabajo en negociaciones colectivas anuales y a la vez multiplicar por 4 la cantidad de representantes sindicales electos por el personal en los lugares de trabajo. La Argentina fue uno de los primeros países en legislar sobre lo que es salud laboral. Sin embargo, en la actualidad las normas no son respetadas por empleadores públicos ni privados. Y porque existe esa tendencia, como muchos trabajadores principalmente, o
lo ven como una carga, es decir, una condición, una exigencia para realizar la tarea, como que implica el uso de un determinado elemento de protección personal, una molestia. Y cuando realmente, cuando ocurre un incidente y la falta del uso de los mismos, ahí realmente logran comprender que la actitud preventiva que tenía su empleador era tal. Y bueno, ya es la condición actual en estos momentos, y de luego sufrir un accidente, ya no puede llegar a recuperarse o puede generar una incapacidad, ¿no? En 1914, la ley 9688 definía algunas de las enfermedades que debían ser indemnizadas por el empleador. Sentaba bases que definieron al empleador como responsable de la salud de aquellos que empleaba en lo referido al trabajo encomendado. O sea, siempre recaía todo eso sobre el empleador. 60 años más tarde se promulga, fíjense ustedes cuántos años han tenido que pasar para que se comience a pensar ya en algo, en una normativa que tenga trascendencia a lo largo de los años. Y se promulga la ley 19.587 de higiene y seguridad para todos los lugares de trabajo. Es la ley de higiene que hoy tiene vigencia. Esta ley se destaca en la protección de la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores, prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos, estimular y desarrollar la prevención de accidentes o enfermedades derivadas de la actividad laboral. Los principios que orientan esta ley incluyen la creación de servicios de higiene y seguridad y medicina del trabajo, preventiva y asistencial, determinación de medidas mínimas de seguridad, estadística, etc., y la reglamentación de los siguientes capitales, característica constructiva de los establecimientos, o sea, es lo que se denomina muchas veces lo que es la aplicación de la ingeniería para la condiciones de seguridad y el control de riesgo. Entonces hay medidas de ingeniería y medidas administrativas. Condiciones de higiene en los ambientes laborales, máquinas, herramientas, etcétera, y la protección personal del trabajador. Y fíjense ustedes que hoy la mayoría de las empresas o organizaciones disponen de personal que hace la asistencia en lo que hace a estos aspectos. Incluso esta legislación, la 19587, en uno de sus articulados, versa sobre la cantidad horaria o la carga horaria, por así decir, de un profesional especializado en estos aspectos que debe cumplir la organización conforme a la cantidad de empleados. Es decir, en determinados casos se habla de una carga horaria semanal, otra ya es quincenal, otra es mensual, y de acuerdo al tamaño o la escala de la organización, ya la exigencia en forma permanente, tanto de personal de higiene y seguridad como de medicina laboral. Entonces ustedes saben muy bien que hoy existen los posgrados de higiene y seguridad y los posgrados en lo que hace medicina del trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo que realmente abocarse al estudio de dichas condiciones para mejorar las condiciones de trabajo, mejorar las condiciones de salud, del ambiente laboral y poder cumplimentar con toda la normativa que ya estaba en vigencia en la Argentina. Con el correr de los años, estas agrupaciones sindicales fueron adoptando distintas denominaciones como Federación de Trabajadores Argentinos, creada en 1956 por el presidente Juárez Selman. Posteriormente adoptó denominaciones como Confederación Argentina de los Trabajadores, Central Argentina de los Trabajadores, Confederación Argentina de Trabajadores, las 62 organizaciones así. ¿Y cuándo comenzó a considerarse la higiene y seguridad en la Argentina? Y bueno, el 21 de abril de 1972 se sancionó en el país la ley que mencionamos anteriormente. Y es por eso que ese día se considera como el Día Nacional de la Seguridad en nuestro país, que cuando se vota o se promulga la ley 19587, que es la que actualmente tiene vigencia y trascendencia en nuestro país, donde está especificado todas las condiciones de todos los aspectos de salud, seguridad, medio ambiente que deben cumplimentar tanto las organizaciones como los empleados, las condiciones de los
distintos contaminantes, las condiciones de trabajo, hasta, sin nombrarle un aspecto fundamental, la calidad del agua que debe consumirse en los ambientes de trabajo, los distintos eh, aspectos relacionados con la investigación de los incidentes y accidentes. Y esta es la piedra fundamental en lo que hoy constituye en los aspectos de higiene y seguridad en el trabajo en nuestro país. El marco legal, si bien no son muchos los antecedentes conocidos sobre trabajos de prevención en la seguridad de nuestro país, todo recae sobre la creación y participación en nuestra sociedad de los sindicatos, lo habíamos mencionado anteriormente. Los mismos iniciaron su actividad a partir de 1857 y bueno, y así fueron los trabajadores que fueron luchando junto contra las condiciones de trabajo hostil y la explotación en los distintos ambientes de trabajo, que fueron lo que permitieron ir mejorando en forma conjunta, tanto, digamos por así decir, un aspecto tripartito, es decir, constituido por gobierno, empleadores a través de las cámaras y la actividad sindical. Entonces tenemos así distintos, por mencionar alguna de las legislación, ¿se acuerda que dijimos anteriormente la ley 19, la ley 9688, en el año 1915 ya hablaba de la responsabilidad por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En 1924 la ley 11.544 ya especificaba la jornada de trabajo normal y de 6 horas para los trabajos insalubres. En 1934, la ley 11.729 está estableciendo el derecho de las personas que trabajan en relación de dependencia a percibir haberes en caso de enfermedad o accidente inculpable. Bueno, ahí está, es un aspecto importante, es decir, que todo trabajador que sufría un accidente y generaba una pérdida de trabajo en un tiempo determinado debería seguir percibiendo sus haberes, ¿no? En 1960 tenemos la ley conocida por muchos como la 13660, que habla todo lo vinculado con la instalación, almacenamiento y transporte de combustible. Es la ley que rige toda la actividad petrolera y gasífera del país, ¿no? Y en 1972 la ley de higiene y seguridad. En 1973 sale su decreto reglamentario, el 4160, que establece la forma de la implementación de la misma. Y en 1979 sale el decreto 351, que es quien deroga el anterior y que instrumenta la nueva reglamentación de la ley 19.587 y que hoy tiene vigencia ese decreto. O sea, fíjense que ya estamos prácticamente 50 años del que la promulgación de la ley de higiene y seguridad hoy tiene vigencia y cada vez se han ido agregando, incorporando más cosas, ¿no? Como en 1986, la resolución que habla del transporte de materiales peligrosos, ya se comienza a legislar en el país, a definir la forma de condiciones y cómo se deben realizar el transporte de los mismos. En 1989, el decreto 674 sobre los efluentes industriales. También en ese mismo año, en la disposición 41, establecen la modalidad de registración en el libro de contaminantes, es decir, ya hay un seguimiento mucho más pormenorizado y mucho más estricto en cuanto a todo este tipo de descargas de efluentes en determinados cuerpos receptores, ¿no? Entonces, por resumirlo así, podríamos decir que la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, la 19.587, es la piedra fundamental en todos los aspectos de higiene y seguridad. El decreto 911/96, que reglamenta para la industria de la construcción, la ley 13.660, que es para la actividad petrolera, la ley de riesgos de trabajo, la 24.557/96, y bueno, otra normativa también a nivel nacional, provincial y municipal que pueda existir, ¿no? Habíamos dicho la ley, por ejemplo, en el año 92, la 24.051, que aparece como la ley de residuos peligrosos. Ya vimos la 24.557 de riesgo de trabajo. En el año 96 sale la resolución 197, que es el registro de profesionales de higiene y seguridad en el trabajo. O sea, cada empresa que tiene la exigencia de disponer de personal
vinculado con estos aspectos tiene que estar matriculado, ¿no? Por eso existieron ya posteriormente los posgrados en higiene y seguridad y lo que es los aspectos de medicina del trabajo. ¿Qué es una política de seguridad y salud en el trabajo? Muchas veces nos ha tocado tal vez entrar a lugares donde uno observa, ni bien ingresa, y es público esto, lo que se denomina política de seguridad o política de seguridad, medio ambiente y calidad, o política simplemente política de seguridad y medio ambiente. Es decir, es un simple cuadro que uno lo observa, es público y es el compromiso de la alta dirección de cumplir con determinadas premisas que establece en esa política, por así decirlo, y donde se compromete la organización a través de la alta dirección en asignar recursos, tanto económicos como humanos, para el cumplimiento de las mismas. Entonces, son las intenciones y las direcciones generales de una empresa relacionadas con el desempeño de la seguridad y salud del trabajo, como ha expresado de manera formal la dirección, ¿no? Es decir, ya el compromiso de la alta dirección. La política de salud y seguridad del trabajo proporciona una estructura para la acción y para el establecimiento de los objetivos en seguridad, salud y trabajo, que es un compromiso de la alta dirección de la organización. Las políticas de seguridad son un conjunto de reglas, normas y protocolos de actuación que se encargan de velar por la seguridad y también a nivel informático también de la compañía, ¿no? Y se trata de una especie de plan realizado para combatir todos los riesgos a los que está expuesta la empresa. Y acá vamos a tener ahora una consideración que en muchas organizaciones es importante, lo que se llaman las reglas de oro en seguridad. ¿Y por qué reglas de oro? ¿Qué pasa? Que a lo largo del tiempo, las distintas organizaciones o empresas o los distintos rubros han ido transcurriendo distintos sucesivos incidentes, accidentes y en determinados casos con consecuencias fatales, y se plantearon que en determinados momentos ya esas condiciones de trabajo o funcionamiento de la organización conllevaba muchas pérdidas económicas y por ende en determinados casos fatales, ¿no? Entonces, producto de todo ese análisis en forma conjunta de la alta dirección y con todo el personal de línea y de alta responsabilidad, decidieron establecer reglas muy simples. En algunas compañías son 6 reglas, en otras son 8, en otras son 12. Por citar alguna de ellas, regresar a casa en las mismas condiciones cuando partía del trabajo. Es decir, uno dice, tan simple como eso, y sí, tan simple como eso. Pero eso implica que tener toda una serie de cuidados para poder regresar a casa en las mismas condiciones en las cuales había comenzado su viaje hacia el lugar de trabajo. Conducción segura. ¿Y qué tema, no? Uso de los elementos de protección personal. No ubicarse bajo las cargas usadas. Cumplir con los permisos de trabajo. Muchas empresas o organizaciones tienen procedimientos de trabajo. Eso desencadena la utilización de determinados tipos de permisos de trabajo. Es una documentación que debe completarse previo a realizar una determinada tarea, donde en ese permiso de trabajo están involucradas los aspectos relacionados con las condiciones del medio donde se va a realizar el trabajo, las condiciones y exigencias de protección para el cuidado de las personas, para el cuidado de la instalación y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa compañía tiene a través de distintas normativas lo ha fijado en su política cumplir con todos los aspectos de salud, seguridad, medio ambiente y calidad en algunos casos también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de permiso de trabajo aparece lo que se llama el análisis de trabajo seguro, un ATS, que se denomina comúnmente en la jerga. Eso implica disponer un análisis de riesgo y una matriz de riesgo. La matriz de riesgo ya es un aspecto mucho más amplio y que abarca toda la compañía. El análisis de riesgo es muy particular para un determinado tipo de tarea. Bueno, acá tenemos algunas eh, representaciones que vemos que a veces nos puede parecer a lo mejor irrisorio, ¿no? Pero
pero producto de la inobservancia de cosas que se pueden ocurrir, ¿no? Y acá creo que es importante definir dos conceptos que parece que fueran similares, pero tienen aspectos totalmente distintos. Y es muy comúnmente en la vida cotidiana uno hablar y expresarse, decir, es peligroso y otro dice no es riesgoso. Y no son las dos condiciones, los dos conceptos no son los mismos, ¿no? El peligro es toda aquella condición o característica intrínseca que puede causar una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, a las personas e incluso la paralización de un proceso, ¿no? Y el riesgo, se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca ese evento que estábamos haciendo mención anteriormente y las consecuencias negativas que puede traer el mismo. Y los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza es un fenómeno, una sustancia, una actividad humana o una condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, porque siempre estamos dentro de las instalaciones y en determinados casos la inobservancia de algunos procedimientos de trabajo que mencionábamos anteriormente, no cumplir ciertas condiciones establecidas en un permiso de trabajo y puede llegar a desafectar una parte importante de la organización, una parte importante de la instalación industrial. Y la amenaza se determina en función de la intensidad y la frecuencia. Y la vulnerabilidad son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Y entonces, como decíamos, ahí tenemos la fórmula en la cual están involucrados estos dos aspectos. Entonces, cabe la pregunta, ¿qué puedo yo hacer para controlar el peligro o la ocurrencia de un evento que no es el deseado? Que en muchos casos, la menor implicancia y puede ser a lo mejor una lesión, pero la situación más extrema, un caso fatal. Es el riesgo y es lo que es lo que yo puedo controlar. ¿Y cómo controlo? Y a través de distintas medidas de mitigación o medidas de control que se denominan, que son las que yo tengo que aplicar para bajar ese riesgo. Entonces, en cierta manera, está controlado ese peligro que no lo puedo evitar porque es intrínseco a la actividad. Por ejemplo, tenemos el caso, decíamos, una regla de oro, la conducción segura. Hay muchos casos en actividades que el trabajador tiene que recorrer distancias, estamos hablando de más de hora y media de traslado hasta el lugar de trabajo y de lugares complicados y difícil acceso. ¿Y en qué viaja? Y viaja en un ómnibus que lo lleva hacia su lugar de trabajo, donde van 25, 30 personas de acuerdo a las condiciones, otros se desplazan en camioneta. Entonces imagínense la responsabilidad del conductor. Hablábamos anteriormente de políticas de la compañía en seguridad, salud en el trabajo. Hay empresas que tienen políticas de alcohol y drogas. Es decir, que decíamos que la persona cuando ingresaba al ámbito laboral de la organización tenía que firmar un compromiso y era condición de empleo, es decir, el incumplimiento de todas esas políticas y las normativas establecidas y puede llegar a ser en determinados casos causal de despido. ¿Por qué? Porque ha generado no solo la afectación en su salud, sino también a lo mejor toda una serie de un grupo de trabajadores que estaban involucrados en la tarea. Unos terminados con determinada incapacidad, otros pueden recuperarse después de 3, 4, 5, 6 meses de rehabilitación y todos esos procesos. Entonces, el riesgo está vinculado con todas aquellas acciones que deben realizar las personas para controlarlo al mismo y bajar que ese peligro que siempre está de manifiesto no se magnifique o se manifieste como tal generando una situación desfavorable, ¿no? Prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades. Cada uno de nosotros es responsable de frenar muertes y lesiones en el trabajo. Como gobierno debemos proporcionar la infraestructura, leyes y servicios necesarias para garantizar que los trabajadores sigan siendo empleados y que las empresas
prosperen. Esto incluye el desarrollo de una política y un programa nacional y un sistema de inspección para hacer cumplir la legislación y la política de salud y seguridad en el trabajo. Y acá tenemos un aspecto importante que siempre se considera la siniestralidad. Y acá tenemos el ejemplo de un informe anual de accidentalidad o de accidentabilidad laboral brindado una estadística del año 21 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y donde podemos observar que el 66% de los casos, como dicen, casos notificados, es decir, aquellos que se denunciaron, corresponden a accidentes de trabajo, es decir, el índice de accidentabilidad. El 22% está vinculado con los accidentes in itinere, es decir, desde y hacia el trabajo, ¿no? Desde la casa hacia el trabajo y viceversa. El 5% solamente corresponde a enfermedades profesionales y el 8% a reingresos, ¿no? Entonces, así vemos la evolución que ha ido teniendo el índice de incidencia, y acá a la derecha tenemos los casos de acuerdo en las mujeres. Tenemos que esa incidencia está en el orden del 15,41% y el del caso de los hombres está en el 45,1%. Este es un informe brindado por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, ¿no? Y donde vemos que la mayoría son todos accidentes de trabajo, los casos que se generan por el incumplimiento de distintas circunstancias que hacen a la actividad laboral. Bueno, acá parece, digamos, una cosa que es un imposible, pero ocurre. Y podemos observar distintas circunstancias o condiciones, cuántas veces uno mismo ha hecho en determinadas tareas del hogar para poder alcanzar un determinado punto, subirse arriba de una mesa y ponemos la silla porque no alcanzamos a llegar para cambiar la lámpara que está defectuosa, ¿no? Y todo esto es como para tomar conciencia, ¿no? Es decir, y acá vamos, ¿y quiénes son los responsables? Y las personas. O sea, termina siendo el responsable las personas. El caso de los accidentes automovilísticos que vemos permanentemente, ¿no? Si nosotros realizamos un viaje y salimos en una determinada condición ambiental y luego a lo largo del viaje, de haber recorrido una determinada distancia, nos encontramos con unas condiciones climáticas totalmente adversas. Y bueno, está en nosotros bajar la velocidad si veníamos a una determinada velocidad, ¿no? Entonces, como vemos, y en el caso de los análisis de accidentes vehiculares, el 96% está vinculado, de los accidentes, está vinculado con las personas. Es decir, incumplimiento o inobservancia de todas las condiciones de seguridad. Entonces, por eso decíamos, en algunas compañías existe y es muy riguroso el tema del cumplimiento de la política de seguridad, la política de alcohol y droga, por ejemplo. Me ha tocado trabajar en determinados lugares donde previo al ingreso al área de trabajo uno debía transitar por el área de enfermería, donde se controlaba la presión, se controlaba el nivel de alcoholemia y otras condiciones con la cual estaba la persona previo al ingreso al área. Es decir, porque la empresa cuidaba al personal y se evitaba todas las consecuencias producto de, a lo mejor, las condiciones en que se encontraba ese día el trabajador o alguien que iba a asistir a un determinado lugar, ¿no? Bueno, acá observamos cuántas veces hemos podido ver ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces ahí vemos, hay algunas actividades donde la inobservancia y el uso de todos los elementos de protección personal lo dejan de lado. Y a pesar de que existe, como decíamos anteriormente, la normativa, les puedo asegurar que la normativa a nivel nacional es muy exigente, está muy bien analizado y pensado todo el cumplimiento de la misma y todo está escrito. Ahora, por ejemplo, por citarle una condición, hay una normativa que establece la exigencia de la entrega de los elementos de protección personal y ropa de trabajo, donde el trabajador
debe dar su conformidad de la entrega de los mismos. Ahora que después lo use y lo deje en el locker, bueno, ya eso es otro problema, ¿no? Y bueno, ahí está. Hablábamos de la actitud de las personas. Bueno, para finalizar, qué mejor frase que la de Carlitos Chaplin, que dijo alguna vez que la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Y si ustedes me permiten, yo voy a agregar, en la seguridad no se negocia. Nunca en cualquier organización que se jacte de trabajar bajo aspectos de seguridad, no se negocia. ¿Por qué? Porque uno, si está en la actitud preventiva, una vez que ocurre el incidente o el accidente, y ya es medio difícil volver a desandar el camino al cual, de la forma en la que se llegó, ¿no? Dice, la vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Todavía quiero que nuestros niños y jóvenes se críen y eduquen sin miedo en un ámbito no agrietado por mezquindades, sino en el fluir de derechos humanos y sobre todo de libertad responsable de verdadera verdad, ¿no? Bueno, le agradezco la atención de ustedes. Sé que es un tema que puede ser un poco arduo, pero creo que es, y ahí responde a la pregunta que nos hicimos al principio y al inicio de la charla, ¿no? Que es, para mí, es una forma de vida. Y uno permanentemente tiene que estar evaluando los distintos riesgos involucrados en cada actividad que vamos a desarrollar. Y le doy un simple ejemplo. Uno va a realizar un viaje y evalúa muchos aspectos. ¿El auto está en condiciones? Las condiciones ambientales en los cuales de a dónde salgo y a dónde voy a llegar, son cuáles son, cómo están, cómo está el camino por el cual yo voy a desarrollar todo mi trayecto o el viaje. Y bueno, eso todo, o sea, uno, quiera que no, permanentemente está evaluando riesgo a pesar de que no lo tenga incorporado, pero es una actitud en cierta forma natural. Entonces, creo que todos estos aspectos son importantes tenerlos en cuenta porque, bueno, es lo que hace a la protección de la vida, ¿no? Le agradezco la atención y bueno, estoy disponible, dispuesto a todas aquellas preguntas que puedan resultar relacionadas con el tema, ¿no? Gracias por la atención de ustedes. Muy amable. Gracias, Alfredo. Gracias. Cuando un accidente es previsible, no es accidente. No es No va a ser accidente, accidente si efectivamente. se produce. Exactamente. Ha sido muy Es así. claro y muy abundante en la información, especialmente la parte legal. Y el tema realmente es toda una profundidad que mucha gente todavía ignora. Piensa que es una cuestión accesoria, cuando es algo que está protegiendo la vida y protegiendo a la empresa también. Le agradecemos en nombre del Ateneo. Dicen, qué tragedia. Bueno, pero bueno, realmente a veces el incumplimiento de ciertas cosas llevan a ciertos aspectos que hacen a lo que es la seguridad y, bueno, la condición insegura es un factor importante que hay que siempre tenerlo en cuenta.